Buenos días. El día de hoy expondremos el capítulo 3 del libro Historia del Caribe de Frank Moya Pons, titulado Cuba, 1860-1934. Bueno, al inicio del capítulo tenemos que el mercado cubano de azúcar, estas plantaciones de azúcar estaban comenzando a pasar por un proceso de modernización, lo cual llevó a las haciendas productoras cubanas a aumentar sus niveles de producción y por ende a expandir, a querer expandir este mercado, estas exportaciones. ¿Qué pasa? Que estando Cuba sujeto a las normas de la metrópoli española, los hacendados cubanos no encontraban en el mercado de una España ya decadente como imperio, que no era menos que la sombra del el imperio que alguna vez fue. No podía no podía hacerse cargo de todas estas exportaciones de azúcar cubano. ¿Qué pasa? Esta situación lleva a que los hacendados cubanos empiecen a caer en el horizonte de los mercados norteamericanos. Recordemos que los que ayudaban a impulsar, los que trabajaban directamente como mano de obra en la mayoría de estas plantaciones azucareras era la mano de obra esclava. ¿Qué pasa? España hace un tratado con Inglaterra en 1817, a través del cual se intenta abolir la esclavitud, lo cual no le sienta bien a la mayoría de hacendados cubanos que tenían su mano de obra, en su mayoría era esclavizada, por lo cual estas miradas hacia Norteamérica se empiezan a intensificar. ¿Qué pasa? Estados Unidos empieza a hacer ciertas incursiones apoyadas por estos hacendados cubanos mejor posicionados. Estas incursiones llegan a su fin con el fin de la guerra de secesión en Estados Unidos, gana, cuando gana el norte la guerra de secesión. Entonces es que estas incursiones pro esclavitud de los Estados Unidos en Cuba cesan. Bueno, acá nos falla un poco la diapositiva, pero bueno, en la primera lucha por la independencia de Cuba que se nos plantea en el texto, tenemos a Carlos Manuel de Céspedes, un hacendado cubano, el cual inspirado o motivado por la debilidad que España estaba presentando en el panorama internacional. Tenemos esta guerra que fuera de la sucesión carlista, por la cual se debilita la monarquía española. Tenemos la abdicación de Maximiliano, el emperador Maximiliano, el emperador Maximiliano de Habsburgo en México, otra derrota para España, las cuales habían demostrado que España en el panorama internacional ya no demostraba tanta fuerza, lo cual motivó a que este señor Manuel de Céspedes proclamara, enarbolara la bandera de la independencia en Cuba en su hacienda ubicada al oriente, su hacienda llamada la de Majagua, y es en esta parte de la isla en la que van a empezar las primeras brotes de insurgencia armada en contra del gobierno español. Nos plantea el texto que para 1869 España ya estaba lidiando con una insurgencia
con una guerra de insurgencia, por lo menos al sur de la isla, una guerra de guerrillas, las cuales fueron debilitando esta resistencia española, esto sumado a las enfermedades del trópico, estas enfermedades caribeñas, las cuales eran la malaria, la fiebre amarilla, etcétera, habían diezmado a las tropas españolas, las cuales se vieron obligadas a rendirse. Cabe recalcar que todo este proceso de guerras dura aproximadamente 10 años y para mediados de la década de los 70 muchos de los principales líderes como Céspedes ya habían fallecido y entre las nuevas figuras que destacaban se encontraban el dominicano Maximiliano Máximo Gómez, el cual ya tenía experiencia armada en los levantamientos puertorriqueños, y también se encontraba el mulato cubano. Al cabo de 1878, es decir, 10 años desde que inicia la guerra en el 68, el gobierno español firma el armisticio en la aldea de Sanjón, en lo que se conoció como el Tratado de Sanjón. En este se le otorgaba a Cuba autonomía, la misma autonomía que se le había otorgado a Puerto Rico, el mismo nivel de autonomía que se le había otorgado a Puerto Rico, y se le da la abolición total de la esclavitud. En un principio, el ya mencionado general cubano Antonio Maceo rechaza el acuerdo, pues la intención de este era seguir la guerra en contra de los españoles. Pero estos esfuerzos por continuar la guerra no le resultan y al final termina firmando también el acuerdo de Sanjón, se termina cogiendo este acuerdo. Esto lo hará en mayo junto con las últimas fuerzas rebeldes que quedaban, terminando así lo que se podría conocer como la primera lucha por la eh, independencia cubana. Y bueno, pasamos a lo que se conoce como el segundo intento por la independencia cubana. Y antes de eso, tenemos que conocer unos hechos a destacar antes de este proceso de una segunda independencia. Uno de esos hechos que tenemos que destacar es el llamado Partido Autonomista. Bien, este Partido Autonomista se conformaba de las antiguas personas, los antiguos partidarios de España, que no contentos, bien no estando de todo contentos con el gobierno, si buscaban el camino hacia unas reformas que pudieran favorecer o hacer mejorar la situación y la relación de la metrópoli y la colonia. Eh, aparte de aparte de este partido autonomista, el cual fracasará un año después de terminada esta guerra de llamada Guerra de los 10 años, tenemos el desplazamiento de España por Estados Unidos. Bueno, como bien sabemos, el mercado norteamericano ya había estado presente durante este auge de los mercados azucareros. Estados Unidos va a presentar una mayor rentabilidad a los personajes mejor posicionados en la isla cubana. En cierta parte del texto se nos habla que mientras las ganancias para los mercados cubanos en España representaban unos 21 millones en cierto año,
para el mercado norteamericano presentaban ganancias de 70 millones de pesos, por lo cual se puede ver ahí una como eh, un mayor atractivo a lo que era Norteamérica frente a lo que era la metrópolis española. Y bueno, el siguiente hecho que es fundamental para entender este proceso de segunda independencia es para comprender este proceso de segunda independencia, es conocer a José Martí. Era un hijo de padres españoles, un poeta, literato, el cual en su juventud va a ser apresado, va a ser llevado a España en calidad de reo. Luego hará un recorrimiento por Europa, será periodista en México, de vuelta a su natal Cuba, emprenderá una lucha por el proceso de liberación de Cuba. Eh, él optará por un proceso de revolución más organizado, eh, conseguirá los pertrechos para una revolución armada, la cual incluye a todos los sectores cubanos, a todas las regiones de Cuba. Eh, Esto lo hará bajo la consigna de una guerra justa y necesaria. Fundará su partido, el Partido Revolucionario Cubano, en 1892, un partido en cual incluye a todas las razas de la sociedad cubana sin distinción. Bueno, Martí fallecerá en una de las escaramuzas que se libró en contra el ejército español, pero retomará en la guerra los ya mencionados antes Antonio Maceo y Máximo Gómez, generales de los ejércitos revolucionarios cubanos.